Jeffrey Epstein, un hombre que se ha convertido en sinónimo de escándalo, corrupción, crimen y misterio. Un millonario con conexiones a las más altas esferas del poder, presidentes, príncipes, académicos, celebridades y magnates. Un hombre que vivió en el centro de una telaraña de abuso sexual, tráfico de menores y complicidades que aún hoy muchos prefieren ignorar. Pero ¿quién era realmente Jeffrey Epstein? ¿Cómo construyó su fortuna y cómo pudo operar tan impunemente durante tantos años? ¿Cómo fue posible que durante décadas operara impunemente una red de explotación sexual a gran escala? ¿Y por qué, después de su arresto, terminó muerto en una celda bajo custodia federal en circunstancias que aún levantan sospechas? Hoy, en este video vamos a desentrañar cada parte del caso Epstein, un viaje oscuro por el poder, la manipulación y el silencio. Jeffrey Edward Epstein nació en Brooklyn, Nueva York, el 20 de enero de 1953, en una familia de clase media. Desde joven mostró aptitudes para las matemáticas y logró entrar a la Universidad de Nueva York, aunque nunca se graduó. A pesar de eso, Epstein supo moverse en los círculos correctos. En los años 70 consiguió un trabajo como profesor de matemáticas y física en la elitista Dalton School, una prestigiosa institución privada de Manhattan. Fue allí donde hizo sus primeras conexiones con familias ricas y poderosas. Uno de los padres de sus alumnos, ejecutivo de Bear Stearns, uno de los bancos de inversión más influyentes de Wall Street, lo contrató y así comenzó su carrera en las finanzas. Epstein pasó de ser un donadie sin título universitario a codearse con la élite económica de Nueva York. Pero su ascenso no fue solo un producto de su inteligencia, fue sobre todo una historia de manipulación, oportunismo y secretos. A lo largo de los años 80 y 90, Epstein construyó una fortuna cuya procedencia aún hoy es difusa. Oficialmente era un profesor financiero de clientes ultra ricos, pero muchos investigadores creen que su verdadera actividad era mucho más oscura. Evasión fiscal, lavado de dinero y lo más perturbador, extorsión con contenido sexual. Uno de los aspectos más inquietantes es que Epstein parecía tener un don especial para recolectar información comprometedora. Tenía cámaras ocultas en muchas de sus propiedades, invitaba a figuras poderosas a sus mansiones y a su famosa isla privada, Little St. James en las Islas Vírgenes, y supuestamente los filmaba en situaciones comprometedoras con menores de edad. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Era una forma de chantaje o simplemente una estrategia para proteger su red criminal? Desde principios de los 2000 comenzaron a surgir denuncias contra Epstein por abuso sexual de menores. El patrón siempre era el mismo, chicas muy jóvenes, inclusive de 14 años, contratadas con falsas promesas de obtener dinero fácil y que se les invitaba a trabajar como masajistas. Una vez dentro del sistema eran manipuladas, abusadas, obligadas a reclutar a otras niñas. Era una red piramidal de explotación sexual. Muchas de las víctimas eran adolescentes vulnerables, de familias con bajos recursos, y Epstein las sometía con dinero, drogas o amenazas. Según documentos judiciales, hubo cientos de víctimas. Pero no actuaba solo. Su principal cómplice era Ghislaine Maxwell, hija del magnate de medios Robert Maxwell. Ghislaine no solo era su pareja sentimental, sino también su mano derecha. Ella reclutaba, convencía, presionaba. Muchas víctimas han declarado que fue Maxwell quien las acercó a Epstein por primera vez. Y no solo era eso, múltiples testigos aseguran que grandes figuras públicas también estuvieron involucradas en estos abusos. Uno de los elementos más explosivos del caso Epstein es su lista negra de contactos. En ella aparecen nombres de personas muy poderosas. Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, se sabe que voló al menos 26 veces en el avión privado de Epstein. Donald Trump, quien conocía a Epstein desde los años 90 y declaró en una entrevista: es un tipo divertido, le gustan las mujeres jóvenes como a mí. Príncipe Andrew, de la familia real británica, acusado directamente por Virginia Giuffre, una de las víctimas, de haber abusado de ella cuando era menor de edad. Celebridades como Naomi Campbell, académicos de Harvard, figuras del MIT, banqueros, dueños de medios, y la lista es larga. Pero hay una pregunta central. ¿Todos estos nombres sabían lo que hacía Epstein? ¿Participaron?
¿Fueron cómplices o solo testigos silenciosos? En 2005, la policía de Palm Beach, Florida, investigó a Epstein por acusaciones de abuso. Encontraron pruebas suficientes para levantar una gran acusación federal por tráfico sexual de menores. Sin embargo, lo que ocurrió después fue un acto de encubrimiento judicial. El fiscal de ese entonces, Alexander Acosta, negoció un acuerdo secreto con los abogados de Epstein. En 2008, Epstein se declaró culpable de un solo cargo menor: solicitar prostitución de una menor. Fue sentenciado a 13 meses en una cárcel de mínima seguridad, donde podía salir 12 horas al día, 6 días a la semana, para trabajar, es decir, vivía libre. Además, el acuerdo incluía una cláusula de inmunidad para cualquiera de sus cómplices y las víctimas no fueron informadas. Años después, Acosta sería nombrado secretario de Trabajo por Donald Trump. Renunció tras el escándalo. Todo cambió en el 2019 cuando una serie de investigaciones periodísticas encabezadas por Julie K. Brown del Miami Herald revelaron la magnitud del encubrimiento. La presión pública creció. Finalmente, Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos federales de tráfico sexual de menores. Esta vez las pruebas eran abrumadoras: testimonios, videos, fotos, diarios. Se ordenó su detención sin fianza. Estaba en la cárcel federal de Manhattan, una de las más seguras del país. Se suponía que era vigilado constantemente. Había intentado suicidarse semanas antes. Aún así, el 10 de agosto de 2019, Epstein fue encontrado muerto en su celda. El informe oficial concluyó: suicidio por ahorcamiento. Pero casi nadie lo cree. Las circunstancias de su muerte son profundamente sospechosas. Las cámaras de vigilancia fallaron justo esa noche. Los guardias encargados se quedaron dormidos y falsificaron los registros. Fue removido del protocolo de vigilancia especial días antes sin explicación clara. El forense independiente contratado por la familia sugirió que los huesos rotos en su cuello eran más consistentes con un homicidio. ¿Fue Epstein silenciado? ¿Tenía información demasiado comprometedora sobre gente poderosa? ¿Acaso su muerte fue parte de un pacto de silencio? Tras su muerte, Ghislaine Maxwell fue arrestada en 2020. En 2021 fue hallada culpable de tráfico sexual de menores y otros cargos. Fue sentenciada a 20 años de prisión. Sin embargo, muchos sienten que la justicia sigue incompleta, porque la red de Epstein era mucho más grande que dos personas. Aún quedan nombres sin juzgar, cómplices sin enfrentar a la ley, víctimas sin reparación. El caso de Epstein no es tan solo un caso criminal, es una ventana de cómo el dinero, el poder y la corrupción pueden crear un sistema de impunidad a nivel global. Jeffrey Epstein murió, pero su sombra sigue viva. El mundo necesita recordar su historia, no como un simple escándalo, sino como una advertencia, porque el abuso sistemático de poder, la manipulación de menores y el encubrimiento institucional no deben de ser normalizados ni olvidados. Este caso nos obliga a mirar de frente el lado más oscuro del poder. Nos confronta con una gran verdad incómoda, que detrás de los salones de mármol, los trajes caros y las sonrisas de la élite puede esconderse una red de horror. Y las víctimas siguen esperando justicia. El mundo sigue esperando respuestas.